Repasamos el mercado en esta semana de lunes 14 de febrero, así es como comenzamos. Dos preocupaciones que heredamos de la semana pasada. Primera, la invasión rusa de Ucrania. En segundo lugar, la inflación. No es que la heredemos de la semana pasada, sino que es un dato que nos lleva persiguiendo desde hace meses. La semana pasada pensábamos que quizás podíamos tener un pico y la situación podía comenzar a revertir. Pero de momento no es así, ¿no? Y nos ha dado un dato de un 7,50 que es aún superior. Hablábamos en un podcast hace un par de semanas de la posibilidad de que estemos en un pico, ¿no?, de inflación y que esto comience a caer y que la Fed, pues no se atreva a ser tan agresiva como plantea. Pero la verdad es que el dato de inflación es preocupante, ¿no? Por lo que precisamente lo que preocupa es que derive en una Fed más agresiva, ¿no? En subidas de tipos pues más agresivas y una política más agresiva de la que ya podemos esperar, ¿no? Y de la que ya la Fed nos ha hablado hace un par de semanas, si no recuerdo mal, en su última conferencia. Con estos dos datos comenzamos la semana. Como siempre, echamos un vistazo al Fear and Greed Index, el índice que aglutina a su vez un montón de índices y un montón de gráficos y que nos da una visión muy sencilla de entender de cuál es el sentimiento de mercado, ¿no? Y seguimos viendo que no hay miedo. Y esta es la misma situación exactamente que hace una semana. La situación no ha cambiado. No hay miedo en el mercado, a pesar de que sí, indica miedo porque está por debajo del 50, pero no hay un miedo extremo en el mercado que pueda dar lugar a un suelo. De momento no lo hay. Por tanto, la primera conclusión, viendo esto, viendo la situación macro, los titulares, digamos, a nivel macro, sin entrar más en detalle, y viendo este Fear and Greed Index, la primera conclusión sencilla, fácil, y para todos los públicos que podemos sacar, es que el mercado va a seguir cayendo. No hay razones para pensar que hayamos llegado a un suelo y que el mercado pueda seguir subiendo. Por tanto, igual que decíamos la semana pasada en este mismo resumen, y hace 2 semanas y 3, si mal no recuerdo, es poco probable que estemos en un suelo y que ya hayamos alcanzado un mínimo, pues por ejemplo, de este año en el S&P 500. Ahora le echamos un vistazo, ¿no? Pero es poco probable. Por cierto, para una explicación un poco más técnica y un poco más profunda, tengo vídeos sobre todo esto en el canal. Entonces, pues lo mejor es que si acabas de llegar y quieres un poquito más de contexto, ¿no?, pues te puedes ir a vídeos anteriores para que así yo no esté repitiendo todas las semanas lo mismo, ¿no?, la misma explicación. Simplemente ya, si estamos en la misma onda, pues simplemente viendo los datos podemos ir sacando estas conclusiones. El histórico del Fear and Greed Index pues está igual que la semana pasada y que hace 2, ¿no? No hay miedo, no hay un miedo extremo en el mercado y es probable que tengamos nuevas caídas en estas próximas semanas o en esta próxima semana. Y me da igual la posición de los dealers, me da igual la gran cantidad de... uno de los argumentos de personas que dicen que estamos en un suelo es que la masa miedosa habría comprado opciones put para protegerse de una potencial caída que no acaba de llegar. Y esa masa miedosa va a ir cerrando esas posiciones conforme se da cuenta que pasa el tiempo, que comienza a perder dinero y que el mercado no reacciona a la baja como se esperaba, ¿no? Y que ese mismo cierre de posiciones puede impulsar el mercado al alza, ¿no? Pero realmente, si lo vemos desde un punto de vista del sentimiento de mercado, vemos que no tiene demasiado sentido. No tiene demasiado sentido que para que veamos realmente un cierre de posiciones put y por tanto de un cambio de sentimiento de mercado, tiene que haber más miedo, ¿no? El precio tiene que caer, tiene que subir la volatilidad y tiene que aparecer miedo real en el mercado. De momento no lo tenemos. Y por tanto me da igual la posición de los dealers, que los dealers se tengan que poner a comprar futuros, que eso lleve por arrastre, ¿no?, a una subida de los índices.
me da un poco igual, ¿no? La situación es que no hay un miedo en el mercado y por tanto es complicado que estemos en un suelo. Y igual que decía la semana pasada, yo no sé, cuando digo que no estamos en un suelo, yo no sé si ahora esto va a subir. Yo a lo que me refiero es que es probable que durante los próximos meses el precio acabe por romper el 4.238 y acabe yéndose abajo, ¿no? No sé si esta semana, si la próxima, si la siguiente, pero el mercado no empieza a subir o no hace un suelo claro hasta que no hay un miedo real en el mercado. Eso es así. Y ha sido siempre, históricamente ha sido así. Así que no hay mucho más que pensar. Hombre, sí, entendedme, esto es un resumen muy sencillo y muy por encima. Hay mucho más que pensar y se le puede dar muchas vueltas, pero esa es un poco la primera conclusión que podemos obtener. Precisamente si echamos un ojo al VIX, gráfico vela semanal, nos damos cuenta que los mínimos crecientes que ya habíamos marcado en octubre y enero, ¿vale? Octubre de 2021, enero de 2022, continúan, ¿no? Y que estos mínimos de enero de 2022 no se están retesteando y que esta última semana, de hecho, la vela semanal ha cerrado arriba, ¿no? Por lo tanto, es probable que estos mínimos crecientes en volatilidad continúen dándose y que esta próxima semana, la que comienza este lunes 14, pues la volatilidad continúe al alza, ¿no? Continúe subiendo. Por puro análisis técnico, ¿no? No hay de momento un giro a la baja de la volatilidad, no se observa, ¿no? Todo lo contrario, los mínimos son crecientes, por lo tanto, podemos pensar que la volatilidad puede acabar por romper toda esta directriz, como ya intentó hace algunas semanas, y bueno, pues irse a niveles superiores. Por tanto, a nivel volatilidad, hemos vivido unos días, ¿no? de reposo, de tranquilidad en el comienzo del mes de febrero, pero nuevamente estamos viendo que va de nuevo camino a repuntar, ¿no? No podemos adivinar nunca lo que va a pasar en el mercado, pero bueno, ya lo vemos, ¿no? Que en cuanto la volatilidad se acerca a niveles normales, ¿no? O a la media, digamos, de los últimos del último año 2021, otra vez vuelve con fuerza a rebotar arriba. Por tanto, en este sentido, la volatilidad de momento no encuentra unos niveles, ¿no? Un acomodo, ¿no? Unos niveles lógicos y normales para que el mercado pueda girarse al alza y de hecho, con la volatilidad en torno a 25-30, el mercado no se va a girar al alza ni de lejos, ¿no? Por lo tanto, estamos lejos de ver ese giro al alza, a no ser que bueno, pues se relaje la volatilidad y comience a caer y a mantenerse sobre todo en niveles mucho más normales, ¿no? Si echamos un ojo ya a los índices, vamos a comenzar por el S&P. Realmente la semana pasada lo comentamos y esta semana se ha dado, ¿no? Y veremos esta próxima semana que comienza cómo continúa la situación. Pero si os fijáis, desde máximos a mínimos hemos tenido el impulso bajista, el retroceso del 61.8, además clavado, y ahora vamos camino de un nuevo impulso. Y si vemos una extensión, pues una extensión lógica podría ser en el área, el entorno de los 4.000 puntos del S&P, ¿no? Podría ser, digamos, un objetivo, bueno, pues bastante lógico, que tendría bastante sentido si, como decimos o como vemos, sigue sin haber miedo en el mercado, la volatilidad sigue repuntando, bueno, y el mercado sigue moviéndose a la baja. Puede ser una zona objetivo interesante para esta caída, el área de los 4.000. No digo yo en esta semana, ni mucho menos, pero creo que puede ser un nivel que además es un nivel a nivel volumétrico interesante y además una zona en la que hubo un desequilibrio al alza, ¿no? Después de estar el precio en este rango, en este movimiento a comienzo de 2021 o febrero-marzo de 2021, esta ruptura dio lugar a un movimiento al alza de un 6 y pico % y puede ser una zona en la que haya compradores preparados. Pero bueno, estoy adelantándome mucho porque obviamente estamos muy lejos de los 4.000 puntos.
Pero todo tendría bastante sentido, ¿no? Y estaríamos hablando de una caída desde máximos de alrededor de un 17%, bueno, lo cual podría ser una limpieza bastante interesante para el mercado. En el caso del Nasdaq, la situación es similar, es parecida, solo que los números obviamente cambian, ¿no? Los soportes cambian. Es decir, hemos tenido un primer impulso, el retroceso ha sido del 50%, y si buscamos una extensión, la extensión estaría en torno a los 12.000 puntos. Esta podría ser la zona en la que el Nasdaq podría encontrar compras después de una caída bastante dramática, viéndolo todo desde el corto plazo. Si lo miramos en el largo plazo tampoco es que sea tan dramática, pero en el Nasdaq estamos hablando de alrededor de un 27%. Recuerdo, para los que tengáis mala memoria, que la caída que tuvimos en el COVID, en el inicio de la pandemia, fue de alrededor de un 30%, que se podría repetir más o menos, ¿no? Y además este nivel, en torno de los 12.000 puntos, es una zona a nivel de análisis técnico bastante interesante, con soporte y con resistencias bastante marcadas, y por tanto una zona que todo el mundo está viendo, ¿no? Veremos qué ocurre. Esa es la situación del S&P y del Nasdaq. En el caso del DAX, la situación sigue exactamente igual que la semana pasada. Este es un gráfico diario, si lo vemos en un gráfico semanal. Yo la semana pasada decía, cuidado el 15.120, 15.122, cuidado con este nivel. Bueno, pues mira dónde nos hemos quedado al cierre de esta semana, ¿no? Pasada, al borde del precipicio. Y lo mismo que decía la semana pasada, lo digo esta semana: si rompemos ese soporte y comenzamos a caer, ojo, cuidado, porque podemos sufrir, o el DAX puede ver una caída de en torno al 7% mínimo. Así que, bueno, pues estamos en esa misma situación que la semana pasada exactamente. Vemos de hecho que el DAX ha intentado rebotar esta zona, pero ha acabado la semana volviendo a las andadas, ¿no? A esta zona tan peligrosa, y además con los máximos decrecientes, sin conseguir máximos de la semana, superar máximos de la semana pasada. Y en este rápido repaso quiero terminar con el oro, que está en una situación muy bonita. Ya también lo comentamos la semana pasada, y bueno, lo íbamos comentando unas cuantas semanas, ¿no? Yo lo que quería era la superación de esta directriz, ¿no? Aquí también yo he oído muchos niveles por parte de mucha gente, y gente muy buena, mucho mejor que yo, sin duda, pero a ver, al final yo siempre lo digo, ¿no? Hay que simplificar las cosas y hay que ver los gráficos igual que el mundo entero los está viendo, ¿no? Y el mundo entero está viendo esta directriz bajista y esta cuña rota al alza, ¿no? El mundo entero lo está viendo. Lo que ocurría por aquí dentro no me importaba demasiado realmente, pero esta ruptura, si se confirma y se mantiene esta próxima semana que comienza, podría dar lugar efectivamente a un buen movimiento alcista. Así que es un buen momento para comprar un poquito de oro si es que estás pensando en ello. Yo creo que es un buen momento. Era un buen momento toda esta acumulación, ya lo comentamos estas pasadas semanas, ¿no? Incluso si bajaba esta zona de soporte, era buen momento, ¿no? Aún a riesgo de que caiga más. Pero la ruptura de esta zona puede ser bastante clave. Veremos, ¿eh? Ya digo, siempre lo digo en todos los vídeos, nadie puede adivinar lo que sucede en el mercado. Eso es así, pero tiene buena pinta. Así que con este gráfico del oro cierro el resumen de esta semana. Como es habitual, el siguiente vídeo inmediatamente será el resumen de acciones, de compañías a nivel de análisis técnico siempre para esta semana. Así que si te apetece, nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado, déjame tu like y bueno, pues así me ayudas rápidamente y en un segundo a que pueda crecer y a llegar a más gente. Y si acabas de llegar y te apetece suscribirte al canal, pues nos seguimos viendo en los próximos vídeos. Alberto Lezaun, ha sido un gusto mi trading. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.